¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de Medio Tiempo? Estamos completamente en vivo a través de esta cuenta de Facebook Live, transmitiendo el precio del balón, capítulo número 12. Muy contentos hoy de platicar un tema que creo que lo hemos venido pateando muchísimo, que es el tema del fútbol femenil, una industria que ha crecido a lo largo de los últimos años y qué mejor que mi queridísimo Memo Samarripa de The Marketing Jersey para platicarnos, porque si hay un experto en fútbol femenil, en management, en números, en cifras, es mi querido Memo. Te saludo y me sigo saludando a los demás. ¿Cómo estás, Memo? Buenas noches. ¿Qué tal, Agus? Muy buenas noches. Igual aquí, episodio 12. Muy contentos. Naturalmente, un tema que tenemos tiempo ya trabajando en The Marketing Jersey, así que bueno, hoy me toca un poco compartir de eso y muy contento de compartir con ustedes otro episodio más en este camino de la profesionalización de la industria mexicana del deporte. Este capítulo me parece que lo principal, creo, Memo, que saluda a los demás, vamos a hablar mucho de temas, sobre todo de mitos, ¿no? Mucho el tema de los mitos. Mi queridísimo Michel Richaud con sus Dodgers de Los Ángeles. Hoy es jueves de que no hay NFL, pero es jueves de que aquí en el fondo tengo mis Dodgers, así que si me pierdo ahí por ahí no se molesta, nada más estoy echándole un ojito a que ¿Cómo esté bien van, Mitch? después de la patiza que les metimos ayer 2-1, ahorita el juego ahí anda, ahí va la situación. Ayer, muy bien. Muy bien, Mitch. Andas medio confundido en los días, me parece. Rodrigo Mort, ¿cómo estás, Rodrigo? Muchachos, un gusto estar en el capítulo 12. El número 12 generalmente es el número de la afición en los equipos, es el capítulo de la afición. Me parece que un tema importante, pero me parece un tema fundamental hoy en el deporte mundial, no ni siquiera en México, en el deporte mundial, en el fútbol sobre todo, no porque es el mediático, pero la verdad es que en el deporte en general estamos viendo que cada vez más las mujeres toman el lugar que les pertenece en el deporte y están reclamando cosas que solamente son justas y vamos a platicarlo, porque vamos a platicarlo desde el punto de vista del máster acá, que es Memo, llamemos en un 360, pero de la parte de las marcas, de la parte de generación de ingresos, de la parte de atención, de la parte inclusive operativa, de la funcionalidad de las ligas, me parece un tema que nos tardamos en poner sobre la mesa. Así es, pues, sobre todo como dices, en el deporte femenil, quizás sobre todo en el tema del deporte en conjunto, ¿no? Porque individualmente me parece que ejemplos como las hermanas Williams, como Elena Isinbayeva, o sea, muchas atletas que individualmente sí han sido plenamente reconocidas, en donde los patrocinadores han llegado porque les parece atractivo, pero en deportes de conjunto, sobre todo hablando de Latinoamérica, me parece, en Estados Unidos me parece que está mucho más desarrollado, Sí. pero Latinoamérica, sobre todo, y algunos países quizás de Europa también están o estamos un poco atrasados. Para poner un poquito en contexto, hablando de México, por ejemplo, la Liga Femenil MX surge en el 2016, diciembre del 2016, equipos que le están metiendo plata, equipos como Rayadas, como Tigres, como América, equipos que le están dando seriedad o instituciones que le están dando seriedad al equipo femenil. Me ha tocado a mí ver los clásicos regios, por ejemplo, en donde se vive con muchísima pasión, donde la ciudad, al igual que en el fútbol varonil, se mete. Hemos visto entradas bien interesantes, bien atractivas, patrocinadores también diferentes, Memo. De repente vemos el uniforme de Rayadas que inclusive tienen un logo representativo, los jerseys, en fin, creo que poco a poco, yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho camino por recorrer, pero yo quiero ser de los que ve el vaso medio lleno y no medio vacío, y me parece que ahí pues están haciendo esfuerzos en el fútbol mexicano. Falta muchísimo, insisto, pero ¿tú cómo lo ves, Memo? Hablando, primero vamos a hablar de México y después, si quieres, lo abrimos al mundo. Creo que el mercado mexicano está muy interesante para desarrollar. Me encanta tu back
en donde nos presumes justamente a mujeres mexicanas, mujeres exitosas que la están rompiendo en Europa. Así es, Gus. Pues mira, creo que, como bien dices, creo que es un tema vamos en la dirección correcta, esa es la realidad. Vamos en la dirección correcta, pero es bueno ser realistas, ¿no? Estamos muy lejos todavía del modelo ideal, estamos muy lejos todavía del revenue que pueda realmente capitalizar o exponencializar, digamos, el crecimiento de la misma liga. Estamos muy lejos todavía de salarios, ya ni siquiera llamémosles justos o suficientes, sino de salarios que sean dignos pues, de futbolistas o de deportistas profesionales en general. Estamos todavía lejos, digamos, de temas de patrocinio que puedan realmente catapultar ese crecimiento, pero, repito, siento que sí hay ciertas cosas que a menos a mí me llenan un poco de esperanza porque se están haciendo las cosas bien en ciertos lugares, incluso desde la misma liga. O sea, hoy en día, para poner un ejemplo puntual, muy pequeño, la Liga Iberdrola o en España tardó muchísimo tiempo en estar en televisión. La Liga Mexicana tardó, vamos, en el mismo torneo de apertura, de arranque, ya estaban algunos partidos en televisión. Eso es un indicador que definitivamente es un aliciente para seguir explorando el crecimiento y el desarrollo. Aunque, repito, faltan muchas piezas en lugares fundamentales para seguir creciendo. Definitivamente, como dices, me ganaste justo ese apunte del tema de los right holders. Hoy empresas como Marca Claro, como Fox Sports, como el mismo TUDN, están apostando, ¿no? Fox Sports tiene alrededor de 6 equipos de la Liga MX femenil. Muchos los tiene compartidos con la varonil, pero por ejemplo Chivas lo tiene completamente separado. Hay interés. Y bueno, un poquito hay que hablar de los mitos, ¿no? De los mitos y las realidades, que me imagino ahorita vas a profundizar y mi querido Rodrigo Mort va a meter por ahí ese twist a la conversación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Adelante. Mira, la verdad es que empecemos por definir que vivimos en un país que, para empezar, sus deportes, o sea, tres de los deportistas más exitosos de la historia son mujeres. O sea, sí tenemos, ¿no? A los Julio César Chávez, a Hugo Sánchez, a Rafa Márquez, pero, perdón, María Espinosa es nuestro atleta olímpico más importante en la historia. Hablando del tema olímpico, Paola Longoria es otro de los deportistas que, si bien no es olímpico, pero es uno de las deportistas más importantes y más exitosas a nivel mundial, y que además tiene patrocinadores que hay jugadores de fútbol varonil que no tienen, y que lleva teniendo durante toda su vida. O sea, creo que debemos empezar a contextualizar, llamemos, los pedazos que nos van a ir construyendo la historia del por qué esto es muy importante, ¿no? A mí el tema de debate que siempre me parece el principal, y creo que tiene una justa razón, es, y ya Memo nos podrá profundizar, es el justo reconocimiento o remuneración de las mujeres versus los hombres a nivel, por ejemplo, selecciones nacionales, en donde Estados Unidos ya lo igualó, y tenía que pasar porque los jugadores gringos no ganan nada y las mujeres ganan todo. Se sumó hace poco, ¿no? Brasil se sumó hace poco, y en Brasil pues más o menos van, porque pues la selección brasileña masculina y la femenil ganan los dos, y me parece que hay un pensamiento detrás de, por un lado, la justicia o la injusticia de hacer eso, y es si las jugadoras o los jugadores, o por qué se les paga, es por el dinero que generan. Y creo que hay un punto de discusión ahí que es válido, pero por el otro lado, me parece que si no hay ese tipo de apoyos como federación o como un grupo, como un club que puede tener las dos partes, pues los dos son iguales, los dos tienen la misma importancia a nivel deportivo, no generarán lo mismo, pero para generar hay que invertir. Y esa inversión también tiene que ver en el tema de sueldos. Memo, ¿tú qué opinas detrás del tema, no solamente de las instituciones que le pagan, ¿no? o que igualan el tema de los sueldos, las marcas que se involucran para que esto sea posible en países como Estados Unidos, como Brasil, como Europa, versus lo que pasa aquí en México, que ya lo tocabas un poquito? Me parece a mí fundamental el tema de decir que México es un país, empecemos por decirlo, matriarcal. Las mujeres dominan este país y está todo bien. Yo crecí con 10 mujeres en mi casa y está todo muy bien.
creo que tenemos que empezar a cambiar y decir, a ver, no es tanto lo que generan, sino lo que vale y lo que se puede hacer crecer a nivel institución, deporte y marcas patrocinadoras. Totalmente, Rodrigo. Y mira, creo que es un tema también de, a ver, en México y en América Latina en general, porque no solamente es en México, se tiene esta prenoción de que el fútbol femenino es responsabilidad social. O sea, si tú te quieres asociar al fútbol femenino, casi que lo estás haciendo, no quiero decir por lástima, pero es porque la sociedad está hablando del tema y por goodwill, ¿no? Y por goodwill, PR, ¿no? Y más que por, cual, a lo mejor como PR, ¿no? Tal cual. Y ese para mí es el principal problema. O sea, países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania, entienden que el fútbol femenino es una propiedad, es un asset. Y por tal, tienes que invertir. O sea, una propiedad no te va a generar desde el día 1, desde el año 1. O sea, tiene que haber una inversión, tiene que haber una planeación, tiene que haber una estrategia a largo plazo. Y aquellos países que han sido capaces de aislar un poco esas prenociones o digamos, pensamientos contextuales, culturales, como lo queramos llamar, son aquellos que están mejor posicionados hoy en día. Y ya después podemos hablar de otros factores, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, que pues tienen el sistema colegial americano que alimenta el músculo del fútbol femenino de una manera única en el mundo. Podemos hablar también de que la liga femenina, por ejemplo, en Estados Unidos, la NWSL, está subsidiada por US Soccer y que las jugadoras de fútbol, por ejemplo, están subsidiadas. Eso es algo que muchas veces la gente no conoce, pero son modelos totalmente fuera de la caja. O sea, eso no se da en el fútbol varonil en ninguna parte del mundo. Entonces, aquí están los mejores del mundo entendiendo que aunque son los mejores del mundo y hay ese músculo comercial, aún así tienen que invertir y tienen que crecer la liga y tienen que asegurar que su talento se quede aquí en la liga doméstica y no que no salga a Europa. Es otro pensamiento y otra mentalidad. Esa es la realidad. Ahora, me quiero quedar en este tema, Agus. Nada más porque creo que es bien interesante todo esto, porque realmente, como creo que intuyó bien Rodrigo al principio, cuando hablamos del revenue sharing y por qué gana más los hombres y por qué las mujeres pelean por la igualdad en los pagos, creo que la respuesta intuitiva, y no necesariamente incorrecta, pero la intuitiva, y es creo que el mito o lo que quiero que nos ayude a Memo a entender, es bueno, o sea, se les pague proporcionalmente lo mismo de lo que genera. O sea, no estoy peleado con que ganen proporcionalmente más, ¿no? Pero ya vemos que quizás no es el camino, que por más que intuitivamente sea lo correcto, o no sé si lo correcto, o el pensamiento más común. A nivel negocio sería el pensamiento correcto, es decir, exacto. Yo te pago con base en lo que me generas para mi negocio, pero en este caso, como bien hacia dónde vas, me parece que es correcto. No, y creo que ahorita utilizaste muchas veces en tu respuesta anterior, Memo, la palabra inversión. Ahorita que estamos viendo federaciones como la brasileña, creo que la inglesa, obviamente la de Estados Unidos, que ya están yendo a un modelo donde, bueno, vamos a repartir los mismos premios, vamos a hacer el mismo revenue sharing en números, no en porcentajes. Entonces creo que ese cambio de mentalidad es lo que me pareció muy interesante, porque es, bueno, vamos a llegar a la meta antes de seguir los pasos que nos deben de llegar a la meta, ¿no? O sea, vamos a quizás a lograr los resultados a partir de decir, ¿sabes qué? Vamos a brincarnos todo esto y vamos a forzarnos a llegar a esto para que a partir de que ya les estamos dando la misma lana, entonces se genere quizás una perspectiva, no sé si con los patrocinadores o con la industria en general de, bueno, ellas merecen exactamente lo mismo, entonces en lugar de hacerlo de abajo hacia arriba, hacerlo de arriba hacia abajo, ¿no? En donde, bueno, si les damos 1,000 a los dos, entonces vamos a ver cómo demonios le vamos a hacer para que del lado de las mujeres también se logre generar de tal forma que en el lado del negocio nos haga sentido en un futuro. Y no sabía cómo yo plantearlo, pero creo que es esto, ¿no? Creo que es inversión. Lo que mencionaste es invertir en una idea, invertir pues realmente en crear las bases. Pero lo que me llamó la atención es que esta inversión, en lugar de meterle lana abajo, o sea, que en Estados Unidos solamente se hace con temas colegiales y con lo que mencionas de US Soccer fondeando la liga de femenil, aquí lo están haciendo de arriba hacia abajo
para crear un impacto increíble. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y no sé Es si que eso... la diferencia Sí. aquí es que no es construcción de una propiedad nueva, es el desarrollo Eso de es. una propicente a la que ya tienes. Es decir, la construcción va de abajo hacia arriba, pero el desarrollo puedes tomar lo que ya tienes para desde on top desarrollar una propiedad nueva. Creo que es la diferencia de semántica que la gente no está entendiendo, porque al final son propiedades o sea, son sí, propiedades de la misma propiedad al final, porque son institución, Club de Fútbol Monterrey, hombres y mujeres, selección mexicana, hombres y mujeres. O sea, es el desarrollo del deporte y no la construcción de esa propiedad. Creo que ahí está una de las diferencias que podríamos poner sobre la mesa para poder aclarar el cómo se deben hacer las cosas, porque al final es una inversión a futuro, como lo fue en algún momento el fútbol mexicano varonil, o el fútbol varonil en general. Y un tema interesante es, antes de que se me olvide, en el tema de división de recursos proporcionales, ¿no? Que efectivamente Brasil lo acaba de decir. Eso se me hace injusto inclusive hasta, porque ahí hay un big assumption y eso es que se está haciendo el mismo esfuerzo para traer recurso al lado varonil que al lado femenil. Y eso no es el caso. O sea, las nuevas federaciones, por ejemplo, vamos, a nivel incluso FIFA, o sea, y tú vas a FIFA hoy en día y dices, yo quiero invertir en el fútbol femenino, te dicen, pues no, o sea, yo tengo FIFA, la marca FIFA, que tiene U17, U20s, Mundial de Playa, femenino y el Mundial Mayor. Entonces, en esa ecuación, ¿qué pasa? Que el fútbol femenil siempre sale perdiendo, porque cuando se trata de pautar las inversiones, le va cayendo cada vez menos a las diferentes plataformas o propiedades y al femenino le toca poquito. Entonces, y eso poquito es lo que FIFA de luego distribuye a las federaciones. Entonces, desde ahí estamos mal. O sea, la estructura y el modelo está mal estructurado. Y ese mismo ejemplo de FIFA se puede replicar a nivel federaciones por todo el mundo, ¿eh? Justamente yo por eso un poco lo que decían Rodrigo y Michelle, yo no estoy muy de acuerdo en tratar de invertir desde arriba y les voy a poner esto muy rápido. El tema de la Federación de Estados Unidos y de brasileña, estamos hablando de premios a las seleccionadas brasileñas. Es correcto. Vamos a suponer que en México pasara lo mismo. Vamos a suponer que la Federación Mexicana le dé premios a las seleccionadas mexicanas. Pero desde mi punto de vista, esa no es la manera de impulsar ni de desarrollar el fútbol femenil, porque las mujeres tienen que volverse profesionales en sus clubes. Profesionales implica un intercambio económico, implica que 8,000 pesos de sueldo no te va vivir como un deportista, alimentarte como un deportista y depender de esto. Entonces, y es lo mismo que dice Memo, en la FIFA no vas desde abajo, vas desde arriba y eso es lo que no está alcanzando a permear. Yo te voy a hacer una pregunta, Memo, que es una pregunta brava y es una pregunta que espero no se malinterprete, pero justo es eso. ¿Cómo pueden hacer los clubes para poderle pagar más a las jugadoras? Yo desde mi punto de vista en este momento no hay forma matemática o fórmula matemática que nos dé los mismos sueldos de Tigres femenil que de Tigres varonil. ¿Por qué? Pues porque los patrocinios no son los mismos, porque la operación de cada negocio se ve como unidad de negocio independiente, tienen un P&L separado. ¿Qué es esta fórmula mágica, Memo, esta fórmula que debe de aplicar para que verdaderamente haya un crecimiento desde la base? Porque una niña que gana 8,000 pesos, 9,000 pesos, pues difícilmente va a poderse dedicar toda su vida. Tenemos el ejemplo de Norma Palafox, que se fue a hacer un reality por un tema de lana, por un tema de mayores ingresos, de tratar de mejorar su vida. ¿Hay una fórmula, Memo? ¿Va a seguir tardando años? ¿Cómo ves esto? Sí, a ver, de manera realista, Agus, va a seguir tardando años. O sea, no es un tema de la noche a la mañana. A mí me encantaría decirte que en 6 meses, un año vamos a cambiar y que todo va a ser distinto. La realidad es que no. O sea, se requiere mucho, y es un tema que hemos tocado mucho en el precio del balón. Se requiere preparación, se requiere educación, se requiere estructurar cosas que hoy en día no existen. Se requieren modelos de patrocinio que son innovadores, que son distintos. Se requiere también decision makers que se atrevan a ver el fútbol femenino como lo que es, como una propiedad, como un asset, y que tengan
la suficiente visión y digamos el poder de ejecución también para poder echar a andar tácticas que puedan desarrollar el producto. Perdón que te interrumpa, Memo, hace una semana me llegaron los ratings de Ibope, Nielsen Ibope. Separando la Liga MX, que evidentemente es la que se lleva los ratings del deporte en México, no solamente el fútbol, del deporte en México. La Liga Femenil está por encima, muy por encima de la Liga de Expansión y de muchos partidos de Liga Varonil. Wow. Hablando de televisión de paga, estoy hablando de televisión de paga, los ratings de Nielsen, pero de televisión de paga. Partidos de Liga Femenil, varios están por encima de partidos de Liga MX varonil. Ya está esa parte, ya está la audiencia. Los patrocinios se mueven en función de la audiencia. ¿Por qué sigue sin caer este dinero? Sí, a ver, también habría que preguntarnos algo si todos los clubes o todos los presidentes del fútbol mexicano están de acuerdo con que exista una liga femenina. Y de ahí puedes ver un poco quién invierte y quién no. O sea, a lo que voy con esto es, no todos los clubes lo toman con el mismo nivel de seriedad. Y cuando eso ocurre, pues las diferencias se ven a nivel salarial, incluso a nivel ya calidad y entretenimiento, que al final del día, pues no nos olvidemos que el producto es lo que estamos viendo en la cancha, lo que se ve por la televisión y lo que puedes comercializar. Entonces, sigue habiendo una diferencia abismal en los presupuestos y en lo que se invierte entre equipo 18 y equipo 1. Como estamos ahorita actualmente estructurados, no veo cómo eso vaya a cambiar a corto plazo. Esa es la realidad. ¿Se requieren más patrocinios? Sí. El mismo, lo que hemos platicado, ¿no? Y muchas veces en el tema de la centralización, que no existe en la Liga Mexicana. A nivel varonil, esa misma cualidad o atributo en el fútbol femenino perjudica 10,000 veces más. ¿Por qué? Porque si un patrocinio entra, ya de entrada va a entrar con menos dinero al fútbol femenino que al fútbol varonil. Y luego todavía ese dinero se tiene que diluir a los demás clubes. Y luego esos clubes tienen que sacar presupuestos, costos operativos y luego lo que le toca a la jugadora. O sea, es un tema también de escalas que hoy en día pues no está llegando. Y hay varios programas de FIFA, está FIFA Forward, o sea, hay varias iniciativas a nivel global que yo sí aplaudo a nivel ya global que están un poco inyectando, que están mínimo intentando poner las plataformas de desarrollo para que las federaciones, los mismos clubes, mismos líderes o gente que se quiera preparar en el fútbol femenino, pues pueda aprovechar y ojalá entre todos encontremos un caminito que se pueda seguir capitalizando, ¿no? Pero de que se requiere eso, capitalización e inversión, de eso no hay duda. Mitch. Sí, se me está ocurriendo algo que quizás podría ser una fórmula para crecer al fútbol femenino basándonos en un modelo que está utilizando la NBA bastante y a ver qué opinan. Esto es algo que se me ocurre. O sea, en donde la liga está creciendo a partir de darle un enfoque completamente a los jugadores, a las estrellas, ¿no? Y es a partir de este enfoque en las estrellas donde se empieza a crecer lo que está añadido a ellos, ¿no? Los clubes o sus compañeros y por lo mismo las marcas, los patrocinadores, todo lo que viene alrededor. Entonces, ¿qué pasa si algún equipo o la liga en sí decía, a ver, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos y vamos a darle una voz a las jugadoras. Vamos a poner a nuestras jugadoras estrellas como protagonistas de la liga, ¿no? O sea, en lugar de así realmente crear un esquema en donde, a ver, sí muchos conocen la Norma Palafox, pero díganme 10 nombres de jugadoras. La verdad a mí me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y me cuesta muchísimo trabajo porque uno no sigo la liga no la sigo a la liga de cerca y no la sigo porque realmente no encuentro yo la exposición mediática en el día a día hacia mí. Entonces, ¿pero qué pasa? Obviamente ya conoces a Norma Palafox porque su historia es muy buena y hay otras jugadoras que empiezan, pero ¿qué pasaría si los clubes dicen, bueno, a ver, esta estrella y esta estrella quiero que sea mi LeBron James o quiero que sean, obviamente LeBron James está complicado, pero quiero que sea un Anthony Davis o quiero que sea es un Russell Westbrook que tuvimos a la gente hace un par de semanas que lo manejaba.
¿qué pasaría si tomamos ese camino en donde vamos a enfocarnos en la jugadora en lugar de el Club América Femenil? ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan de esa idea? A ver, yo creo que es una idea acertada, Mitch. Creo que es uno de los caminos que se deben explorar. Ahora, muchas veces eso lo que va a pasar va a beneficiar a un puñado a lo mejor de jugadoras, ¿no? O cómo la liga puede ser lo suficientemente capaz o un equipo para poder beneficiar a todos los demás. Sí se puede, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo dentro de la agencia, bueno, tenemos talentos mundiales, una de ellas Deina Castellanos. Con el Atlético de Madrid hay un entendimiento comercial. O sea, es decir, como parte de su contrato se negoció la imagen. Y el Atlético de Madrid es el mayor interesado en que a nivel imagen y a nivel comercialización, Deina esté expuesta en todas las campañas de Nike a nivel global. Claro, porque tienen una participación de sus derechos de imagen, como el fútbol varonil, claro. Kenty Robles, lo mismo. Tenemos el mismo tipo de cláusula con Kenty Robles en el Real Madrid. Eso ayuda, pero estamos hablando de lo más élite hoy en día del fútbol también global y femenino, ¿no? Pero es un tema que claro que se puede explotar. O sea, Norma Palafox, por ejemplo, es la número 2 en todo el mundo en reach social, dentro de la industria del fútbol femenino. Está por abajo solamente de Alex Morgan, ¿no? Nada más. La única que le gana, Alex Morgan. Y hay una diferencia. Norma tiene 20 años. Alex tiene 33, 34 años. Estamos hablando, señores, que en unos años Norma Palafox va a ser la atleta, la futbolista con mayor reach en todo el mundo. Y que va a probablemente estar una década con ese título. Entonces, si las marcas no pueden ver eso como valor para asociarse y generar contenido y demás, digo, eso, estamos hablando de algo low hanging fruit, ¿no? Que se puede. Y que hay algunas que lo empiezan a hacer. Eso es una realidad, pero todavía son las excepciones. Sí, es que el tema de las marcas, aquí me meto, es complicado. O sea, hay marcas tradicionalmente patrocinadoras del deporte en el mundo y en México, ¿no? Las marcas nuevas quieren patrocinar el deporte, no necesariamente entienden la estructura de cómo funciona el patrocinio del deporte y lo hemos platicado aquí. Todo el mundo busca un revenue 3-1, 2-1 y demás, ¿no? No están viendo que hay cosas que construyen también más que el dinero y que no todos los patrocinios venden el producto de lo que es tu industria, ¿no? Y me parece que por temas culturales y por temas de preconcepciones, ¿no? Las marcas hoy simplemente no entran al fútbol o al deporte femenil, aunque hay marcas que son típicamente femeninas que están dispuestas a patrocinar el fútbol femenil porque ahí hay un espacio en el que pueden estar. Pero yo quería decir, y estoy de acuerdo también con la visión de Agus, de decir, no desarrollemos desde arriba, construyamos desde abajo, es todo muy válido. Pero yo lo que creo es, estoy de acuerdo contigo en el tema de los premios. Los premios me parece que tendrían que ser iguales. Los sueldos, no creo que estemos hablando de una igualdad, sino de una justicia en los premios. Te voy a decir, tú no desarrollas un mercado o una empresa o un negocio y ya que tienes a la gente, le pagas. Tú le pagas a la gente para que venga a desarrollar esa industria. Es decir, no vengas gente y entonces defino cuánto te pago. A ver, yo voy a pagar esta cantidad de dinero para que los mejores vengan a esta industria y la hagamos crecer. Entonces, si yo, institución, digo, a ver, no te puedo pagar lo mismo que a los hombres por la razón que sea. Habrá razones válidas y razones que no lo son, pero bueno, yo te digo, te voy a pagar una cierta cantidad de dinero de sueldo, que es un sueldo que en industria deportiva es competitivo, que contra otras industrias es competitivo, puedes vivir, puedes desarrollarte y tu sueldo puede crecer, pongo el sueldo y entonces hago que las profesionales vengan a mí y que quieran jugar, porque hoy con los sueldos que hay, las futbolistas mexicanas no quieren jugar en la Liga Mexicana. O sea, quieren a lo mejor entrar para poder dar su nombre, pero no quieren vivir ahí porque no les da. Entonces, mi pensamiento a nivel, o sea, ¿cómo haces crecer esto? O sea, hay que poner el dinero y hay que poner la oferta atractiva para que los mejores y las mejores vengan a mi proyecto y entonces pueda crecer. El problema es que también estamos, y sin decir nombres, estamos llenos de directivos en todo el tipo de industrias y en la deportiva que no creen en esto y que, una vez más, lo hemos platicado, es lo que me funciona, no lo muevo, es lo que me genera dinero, lo demás lo hago por PR, excepto ciertos clubes y ciertas instituciones que lo están viendo bien. Hoy, por ejemplo... por obligación,
O por obligación. Por obligación de la federación, era como el tema de que los jóvenes jugaran minutos y demás, ¿no? O sea, por un tema de obligación. Pero hoy, perdón, el clásico norteño de mujeres es mucho más atractivo que cualquier otro clásico de mujeres, ni el América Chivas, ¿eh? O sea, y se empiezan a crear este tipo de cosas que realmente vale la pena invertir. ¿Por qué? Porque el fútbol, o sea, hay un tope en donde tus negocios principales, no un tope, pero bueno, hay un máximo en donde tus negocios principales pueden llegar. Y luego tienes que diversificar, ¿eh? O sea, todas las empresas construyen nuevas unidades de negocio para poder desarrollar y para poder crecer. Me parece que el fútbol ya vio en México a la Liga Femenil, está viendo los eSports, hay muchas otras propiedades a donde crecer, porque no es cómo sigo creciendo algo que puede tener un tope por consumo, es cómo desarrollo nuevas propiedades para poder hacer crecer el negocio. Y me parece que ese pensamiento es algo que los directivos en México no tienen, porque básicamente son lo que son. Yo creo que es un tema bien complejo. Yo hablaría de una palabra que me parece clave aquí y que no es igualdad, es equidad. Y la equidad es fundamental en el contexto de la vida en el que estamos. Equidad de género y equidad, justamente esta equidad de oportunidades. Bajado al tema de la equidad en los salarios. Yo soy de la idea, y corrígeme Memo, pero yo soy de la idea que en este momento, voy a regresar a lo que les decía hace rato de Tigres. André Pierre Gignac gana alrededor de 3, 4 millones al año, ¿no? Porque la industria da para pagar. De dólares, ¿eh? De dólares. Sí, de dólares. La industria da para pagarle eso. El revenue lo da, o sea, no es que le paguen eso porque sí. Entonces yo creo que en algún momento, para que esto crezca y para que esto se vuelva, insisto, equitativo, no podemos hablar de igualdad, me parece que la palabra es equidad. Para que esto se vuelva equitativo, alguien va a tener que ceder, Memo. Desde mi punto de vista son los clubes. Ya vimos que los medios sí estamos involucrados en fútbol femenil. Hoy te puedes meter, digo, no voy a hablar de medio tiempo solamente, que tenemos una sección especial, hacemos crónicas, tenemos tabla general, pero tú métete a cualquier sitio digital de México, ESPN, Record, Fox, el que tú me digas, y claro, por lo menos tabla de posición femenil. Estamos hablando de que hay 3 televisoras al menos, nacional, que están transmitiendo. Quiere decir que hay audiencia. Sí. Estamos viendo que el patrocinador por ahí más o menos se está metiendo. Alguien va a tener que ceder. Por eso yo les decía de esta fórmula, porque hoy no da para pagar. Y alguna vez tuvimos Mitch y yo un podcast, me acuerdo perfecto ahí en medio tiempo. Y ahí es donde habla mucho de este pensamiento intuitivo. Exactamente, pero yo les ponía un ejemplo y espero igual que no sea incómodo mi comentario. ¿Cuánto gana un beisbolista en México? ¿Alguien sabe más o menos? ni idea. Mexicana de béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, un top debe de ganar más o menos $1 millón, un top, entre 800 y $1 millón, top, o sea, el más top de todos los tops, pero en realidad los sueldos, se les paga eso, y yo lo sé un poco por el tema de casa, pues porque la industria da para eso, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que ceder, Memo? Vuelvo a la fórmula, a lo que decíamos hace rato. Las marcas, los patrocinadores, apostar a desarrollar este mercado. Los equipos tienen que ceder justamente para sacrificar ciertas cuestiones y aumentar los ingresos. Los medios tenemos que ceder y dedicarles más horas a algo que probablemente no tiene tanta audiencia, pero que a través de todos los medios unidos podríamos desarrollar el mercado. ¿Quién es el máximo responsable o todos somos responsables? Sí, mira, creo que al final es un ecosistema. Creo que voy a regresar un poco a ver, yo cuando empecé a invertir, porque muchas veces piensa que como agencia, como tenemos a los mejores jugadores de México, de América Latina y estrellas mundiales, que tenemos millonadas, ¿no? Y que estamos posicionados muy bien a nivel global, y sí lo estamos a nivel femenino, sin duda, pero soy muy consciente de dónde estamos. O sea, esto sigue siendo una inversión, y esa es la palabra clave, y Rodrigo lo mencionó, el tope. O sea, a ver, no, a lo mejor es visión, para mí es common sense, el sentido común. El fútbol varonil está topado.
como industria está topado. No hay para dónde hacernos. Y si tú analizas cuáles son las tendencias del deporte global, no hablemos del fútbol, del deporte global, una tendencia es el deporte femenino. Y dentro del deporte femenino está naturalmente el fútbol femenino. Entonces, ¿a dónde voy con esto, Agus? Que al único lugar donde puede ir el fútbol femenino es hacia arriba. Entonces, es ahora donde hay que invertir. Es ahora donde hay que apostar. Yo tuve la fortuna, repito, no sé si visión o no, o terquedad, porque yo a mí muchas veces, a mí me han dicho, no pierdas tu tiempo, 100 veces me quedo corto, 100,000, o sea, una cantidad bárbara de ese tipo de argumentos. Y entiendo, o sea, he llegado a entender la postura porque a los números hoy en día, como estamos acostumbrados a vivir el negocio, no indican que es inteligente estar invirtiendo a lo mejor lo que mi agencia invierte, por poner un ejemplo. Pero yo estoy pensando en 10 años, no estoy pensando ahorita a corto plazo. Y creo que las personas o las empresas que empiezan un poco a atarse de la jugadora, como bien decía también Mitch, la historia para mí es fundamental. Y algunas diferencias, por ejemplo, que no ocurren en el fútbol femenil, pero que sí ocurren en el varonil, o viceversa. La jugadora de fútbol, si tú le pides acceso, te lo va a dar. Y te va a dar el tiempo, y te va a dar tus 6 horas de grabación, y te va a pedir tus 3 tweets, tus 2 historias, te va a dar el feedback, te va a dar las métricas. Me equivoqué como estrategia, quiero hacer otra cosa, no pasa nada, lo hacemos. Eso a nivel varonil, ustedes saben, es un dolor de cabeza. No pasa, señores, no pasa. Y yo tengo datos fríos de campañas que hemos hecho con mujeres y con hombres, donde las estadísticas favorecen a la mujer por cómo se trabaja en equipo con la mujer. Y entonces, eso es un ejemplo puntual, y como eso puedo mencionar otros 10, 15 del por qué se debe de apostar en el fútbol femenino, y en este caso en particular en la futbolista. Yo te doy un ejemplo muy, muy rápido, muy real, o sea, de cosas que yo viví. O sea, a mí me tocó, no voy a decir la marca, ¿no? Pero a mí me tocó trabajar para una marca en donde tenían que trabajar con Andrés Guardado, ¿no? Con Javier, con la selección y demás. Y también tenía que trabajar con Paola Longoria, con María Espinosa y con... se me van los nombres, soy malísimo con los nombres. Las niñas que compitieron en 2016 de tiro con arco, vaya, o Valencia sea, ellas, ¿no? Sí, exactamente, ellas. Y, o sea, entiendo quiero entender, ¿no? Porque así funciona el tema de la disponibilidad de fútbol varonil versus otros deportes, pero nada que ver la relación, y no estoy diciendo que Javier y Andrés fuera malo, No. Pero tienen la mecánica mental y de trato por muchas veces por sus representantes, que es el caso de uno de ellos dos, que tampoco voy a decir, pero muchas veces por sus representantes. Ya sabemos todos quién es. Pero el trato con todas las deportistas femeninas que yo tuve el placer de activar y de trabajar con ellas para los Juegos Olímpicos del Mundial 16 fue espectacular, Fue espectacular previo, durante y después. Y ojo, no quiere decir que se les estuviera pagando injustamente o como bien decía Agus, se les pagaba muy bien, y te puedo decir que incluso muy cercano a jugadores de fútbol. Y eso no les subía el ego y no les subía la mentalidad. Simplemente entendían el juego, y entendían el juego de si queremos que esto siga así, tenemos que ser de una manera, como no tienen que seguir siendo otros que ya creen que por estar ahí tienen que ser así. Y totalmente diste en el clavo. Y no tiene que ver siempre con dinero, Tiene que ver con un tema de entender cómo es que funciona el juego o cómo es que se va a jugar este juego de aquí en adelante. Ahora, digo, para meter más a detalle, no puedo ponerlo en balanza porque no es así, y no todos los casos son los mismos, ¿no? También la jugadora, por ejemplo, si tú analizas la selección de fútbol femenil y la selección varonil, la selección femenil está mucho más preparada académicamente que la varonil. Eso es un hecho. Y la mujer en su mayoría tiene ambiciones y tiene aspiraciones, muchas veces por necesidad, porque también es cierto. Ellas saben, son conscientes que juegan por pasión, y eso es un poco lo que muchas veces también yo conocí, por ejemplo, la historia de Dana Castellanos, de Charlene, de Kenty, cómo llegaron hasta donde están ahorita,
siempre es una historia de sacrificio, de ir contra corriente, aunque todo te diga los datos fríos que no debes de seguir en esto, sigues en esto y al final pues tienes éxito. Eso no se da muchas veces en el fútbol varonil y para mí es algo que desafortunadamente todavía no se llega a apreciar como siento que se debería de apreciar. No, yo creo que ahí, o sea, sí, en el fútbol varonil también hay muchos sacrificios porque he trabajado con futbolistas hombres. Le puedes moverle un poco a tu micro porque de repente... Estás. Discúlpenme. Le decía, o sea, en el fútbol... Da igual, ¿no? sigues. ¿Ahí? ¿Ahí o no? No, si quieres como que vuélvelo a comentar porque parece que sigan. No, pero ahí le sigo a mí, porque haces muy buena observación el tema de los sacrificios. De acuerdísimo, en el fútbol varonil hay muchísimos sacrificios. Yo lo que me refería era, por ejemplo, son sacrificios distintos de estructura. O sea, la mujer, por ejemplo, la futbolista, tiene todo en contra de ella a nivel colegial, a nivel profesional, los mismos salarios. O sea, muchas veces, por ejemplo, la futbolista que se gradúa de la NCAA se tiene que plantear entre irse por su carrera graduada de Notre Dame, caso de Mónica Flores, por ejemplo, que están Rayados, que con un título de Notre Dame puede estar ganando 50,000, 60,000 dólares al año facilísimo y no gana ni el 50% en la Liga Mexicana. ¿Por qué lo hace? Por pasión, porque quiere seguir representando a su país. Esos sacrificios son los que no se dan en el varonil. Exacto. ¿Ya me oyen mejor? Perfecto, ahora sí. Ya, ese era exactamente mi punto. O sea, que al final el sacrificio en el de los hombres sí se ve remunerado muchas veces remunerado, ¿no? Con dinero. Y en las mujeres, pues es complicado que alguien que haga el mismo sacrificio tenga 50 veces un sueldo menor, ¿no? No sé cuál sea el promedio, pero... y no te quiero poner on the spot, Memo, pero... No. Digamos, una futbolista promedio en México versus una futbolista promedio en la Liga Iberdrola en España, como ¿cuánto es el brinco de sueldo? Porque sí estoy perdido. Sí, no, mira, en rangos, y hay muchos outliers desafortunadamente, o sea, a lo como hoy sí, por eso lo más promedio que puedas. Sí, el rango es enorme, pero en México a lo mejor estás hablando de unos 12,000 promedio, pero hay algunos que estás en 3,000, 4,000, y hay algunos que estás arriba de 70 también. En la Iberdrola pasa un poco, por poner un ejemplo, en la Liga Española, a lo mejor en promedio estás en unos 15,000 euros anuales, que también es poco, y a lo mejor ya un promedio te sube a 30,000, 35,000 euros anuales, naturalmente. Entonces habrá que hacer la conversión. Lo que pasa también es que en España o en Europa luego ya ves los 80, los 120, los 150 que no se ven en México, por ejemplo. Pero va también de la mano con lo que decíamos, ¿no? O sea, es proporcional también a lo que puede ser la Liga MX varonil en esa escala comparado con España, ¿no? O sea, equitativamente, sí. Con la Liga de España y también hay estos brincos, ¿no? Yo creo que esto da para muchísimos más programas. Yo quiero comprometer públicamente en vivo a Memo, a ver si podemos tener a alguien de tus representadas, alguien que nos platique como de viva voz este tema, esta experiencia. Creo que nosotros tenemos una visión de cómo se vive el fútbol femenil hablando en México y en el mundo, pero qué mejor que a lo mejor alguien que nos hable justamente en carne propia, porque hoy ni siquiera tomamos en cuenta temas tan desagradables como la discriminación, como temas que no van en esta línea, pero súmale a todo esto todo lo negativo que hay probablemente en la industria y en general socialmente en este país y en el mundo, ¿no? Porque el tema de la violencia de género, el tema de las situaciones incómodas que vive la mujer, pues no solamente es de Latinoamérica, es una situación grave mundial a nivel mundial. Entonces, me encanta que tengamos estos temas, se nos acaba el tiempo, creo que son temas muy interesantes que valen la pena por ahí profundizar y seguir tocando, claro. Exactamente, desenmarañar algunos mitos, si es negocio, si no es negocio. Pues Memo Samarripa lleva varios años metido en esto y yo lo veo que sí es negocio, ¿no? Al final de cuentas creo que hay un área de oportunidad
hay que entenderlo también y hay que vivirlo. No sé si quieren cerrar ya muy rápido, porque ya vamos un poco tarde, muy rápido, mi querido Mort y Mitch. Muy rápido, ya para que Agus diga que el deporte femenino es el negocio, quiere decir que estamos en la línea correcta, porque ya sabemos que Agus con las otras ligas que están saliendo en el país simplemente las mata pedradas. Quiere decir que hay una línea positiva ahí. Y a mí me parece dos cosas fundamentales. Una, que no es el tema del programa, pero me parece que los resultados también tienen que darse. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos vemos que la selección femenil es mucho más exitosa que la americana y lo merecen, ¿no? En Brasil va muy de la mano, pero me parece que los resultados también tienen que llegar y solo van a llegar si tienes a las mejores profesionales en las mejores condiciones para que se desarrolle el deporte. Y otro tema fundamental, que es lo que estábamos hablando, me parece también necesario escucharlo de viva voz y ojalá podamos tener alguna jugadora de tus representadas, porque nosotros podemos decirlo mucho, pero al final, y no caigo en tema de los temas complicados que tocábamos de machismo y demás, somos 4 hombres hablando de un tema que a lo mejor tiene insights que desconocemos y que podríamos totalmente tomar de viva voz de las que participan de todo esto que estamos hablando. Entonces, eso me parece necesario en la continuidad de este tema en el programa. Estás más que atorado, mi querido Memo, ¿eh? Cuenten con ello. Digo, Mitch, perdón. No, de acuerdo, de acuerdo con lo que acaba de decir Mort, que hay que tener a alguien de ese lado, ¿no? Para que nos digan. Y regresando al tema de la inversión y del negocio, o sea, tan lo es o tan lo creo que es, que estamos ahí en Deportes Inc. tratando de armar un pequeño negocio o agarrar una cuentilla ahí con un cierto experto del fútbol femenil, una marca, una agencia muy buena, Marketing Jersey, tratando de entrar ahí. Y lo está haciendo activamente y le estamos dedicando tiempo. Entonces, en la parte la gente cree en esto, sí. Sí, en la parte de Deportes Inc. se divide en la parte de publicación de noticias, investigaciones sobre los negocios del deporte, y en la otra pues, tratamos de hacer pequeñas consultorías, ¿no? Y en esa parte estamos tratando de entrar y pues ahí va, ojalá que se dé, pero pues las ganas y el tiempo invertido, pues ahí está. Así va a ser y seguramente les va a ir muy bien por la capacidad que tienen ambos formas y porque también estoy completamente convencido que hay un mercado que quizás no está completamente desarrollado, despierto, pero se los aseguro que hay. Yo les quiero dar las gracias, un saludo a la gente que está comentando. Creo que debemos de hacer otro programa. Vamos a ver si lo podemos calendarizar con Memo. Y pues nada, a tratar de consumir más deporte en México, a tratar de consumir más deporte femenil, evidentemente, y dense una oportunidad para los que no han visto la Liga MX femenil, a entretenerse, van a divertir, es un buen producto que va en crecimiento. Yo les mando un saludo, les doy las gracias, ojalá que tus Dodgers ganen, los muertos de los Bills y de los 49ers no tienen nada que aspirar y los Cowboys mucho menos. No sabes, Andy Dalton MVP. Que estén muy bien, hasta luego. Más sensible. Gracias. Gracias.